feliz sábado para la gran familia del Clamor de Medianoche. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Hacía un rato, poco de tiempo, no compartíamos el mensaje o el estudio de la palabra como se hace en cada sábado. Vamos a orar primero antes de comenzar el estudio de esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y en especial porque tú vas a enviar tu Espíritu para que esté con nosotros. Tú lo has prometido. Y esperamos recibir ese Espíritu para poder entender las enseñanzas de tu palabra y la profundidad de las enseñanzas que emanan de ella. Permite que tus ángeles rodeen nuestro hogar o los lugares donde estemos escuchando, y que podamos entender lo que tú quieres para nosotros, y como pueblo podamos ponerlo en práctica y ponerlo en nuestros corazones. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, en esta mañana vamos a tratar un tema. Vamos a leer primero la lectura bíblica. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Vamos a ir viendo el trasfondo de qué va a tratar el tema de esta mañana, el estudio de esta mañana. Dice, leyendo el versículo 4, como teniendo una idea: estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Está hablando de los 144,000. Y está mencionando características que tienen este grupo. Pero ahora viene el versículo 5, y esta es la característica de la cual hoy vamos a hablar. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha o sin mácula delante del trono de Dios. Hoy vamos a hablar sobre esta frase, que es una de las características que van a tener, o que van a caracterizar, o van a poseer los 144,000. Dice que en sus bocas no fue hallado mentira, dice algunas versiones de la Biblia. Esta dice que en sus bocas no fue hallado engaño. Y en esta mañana vamos a estudiar sobre un tema que se ha introducido en las escuelas, se ha introducido en las escuelas de teología también, incluyendo nuestra iglesia, y también se está introduciendo dentro de las enseñanzas de nuestra iglesia, solapadamente, de una forma imperceptible, que muchas personas no se dan cuenta. Vamos a hablar de lo que se llama ética situacional. ¿Qué cosa es la ética situacional? ¿Cómo nos afecta la ética situacional? ¿Cómo es que está metido en la iglesia? ¿Qué significa esto? Vamos a ver la profundidad de este engaño, porque la ética situacional vamos a descubrir en esta tarde, vamos a estudiar, que es un engaño muy solapado que el diablo está introduciendo dentro de la iglesia, y muchos cristianos sinceros creen este tipo de cosas que enseña la ética situacional. Dice, vivimos en un mundo donde todo es relativo. No existe la verdad absoluta, no existe la norma absoluta. Por lo tanto, sin darnos cuenta, se hace más difícil poder definir lo que es pecado o lo que está mal. Y este asunto del relativismo afecta el área de la actitud, del carácter, el intelecto, el comportamiento, los conceptos, las actitudes, los pensamientos, la toma de decisiones, en fin, la capacidad de poder definir entre lo santo y lo profano, y por lo tanto esto afectaría la adoración o la forma de adorar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras iglesias. Dice la cita de Elena de White, Review and Herald, diciembre 4, año 1900, son aquellos que escogen pecar quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien. Y escuchen bien la cita. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Parece un trabalenguas. Y sigue diciendo, Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y la vida. Hay una historia que la enseña un individuo que más adelante vamos a
se llama José Fletcher. ¿Quién fue Joseph Fletcher? Vamos a estudiar quién fue él. Él fue el que introdujo la ética situacional. Y en su libro, Ética Situacional, él presenta historias que son historias extremas. Cosas que parece como que fuera imposible que ocurrieran. Y hay una historia en este libro donde dice que en un hospital psiquiátrico hay una persona, como decimos comúnmente, hay un loco que está allí ingresado entre tantos, y el médico viene a cierta hora cada día para ponerle su medicamento. Y esta persona está pensando en su mente, buscando la oportunidad de cómo hacerle daño al médico. Así que planificó en su mente: mañana, cuando venga la hora de ponerme la medicina, lo voy a matar. Eso fue lo que se propuso esta persona, que estaba demente, mal de la cabeza, tenía esquizofrenia. Así que al día siguiente viene el médico a la misma hora que acostumbrado a ponerle el medicamento, y cuando el loco lo ve, arremete hacia el médico. El médico enseguida se dio cuenta, al mirar a los ojos de este hombre, que no tenía buenas intenciones. Así que el médico echa a correr y sale de la habitación y echa a correr por el pasillo del hospital, y el loco le cae atrás. Esto cuenta la historia de Fletcher. Y dobla por un pasillo el médico, y en ese momento hay un pasillo que va hacia la izquierda y va hacia la derecha. Y en eso llega el loco a ese lugar, y había alguien sentado allí, y le dice a la persona: ¿por dónde se fue? La persona sí pudo ver por dónde se fue el médico. Y ahora este demente le está preguntando a la persona: dime por dónde se fue. La pregunta que te haríamos a ti y a mí, y nos haríamos nosotros, sería: ¿qué contestaríamos? ¿Diríamos mentira para proteger al médico, o diríamos la verdad y meteríamos en problemas médicos? Esos son el tipo de historia que Joseph Fletcher introduce en este libro. Hay otra historia. Dice que entró un judío a la casa de unos polacos allá en Polonia, y hablando con el hombre, diciéndole que estaba huyendo de la Gestapo, de los nazis, tocan a la puerta con esos toques típicos que te das cuenta que no son amigos los que están tocando la puerta, casi quieren derribar la puerta. Así que el dueño de la casa le dice: escóndete debajo de la mesa. Eran esas mesas antiguas grandes que tenían un mantel que se deslizaba hasta el piso. Así que cuando entra el oficial con los soldados, le dice: ha entrado aquí un hombre así, así, con estas características. Y el dueño de la casa miente y dice: no, aquí no está. Y la policía se fue. Resulta que hay una historia verídica que sí sucedió ese evento. Está escrita por una mujer que ahora no recuerdo el nombre, no busqué ese dato. Y cuenta que sí entró un judío a casa de unas personas que no eran judíos, pero que obviamente estaban en contra del fascismo, de los nazis. Y cuando tocan la puerta, le dice a la persona: escóndete debajo de la mesa. Y la misma característica, es una mesa con un mantel que cae hasta el piso. Y cuando entra el oficial, le dice: ¿ha estado aquí una persona con esta característica? Y le dice el dueño de la casa: sí, se encuentra aquí debajo de la mesa. Dice que el oficial nazi ve al hombre, lo agarra por la camisa y lo zarandea, y le dice: déjese de juego. Si no fuera porque no tengo tiempo y estoy en esta misión, le daría un tiro aquí mismo. Y agarraron y se fueron. La misma historia, una inventada, otra verídica. En una se dijo mentira para proteger a la persona, en otra se dice la verdad. Y el asunto de la ética situacional, vamos a ver el peligro que hay con este asunto, porque creemos que podemos mentir para salvar vidas. Ahora, ¿cómo explicaría los siguientes textos? Salmo 15:2. Y yo usé estos textos, pero hay muchos en la Biblia. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos son textos que, ¿cómo los ponemos en práctica a la luz de estas historias? ¿Cómo presentamos estos textos?
La ética situacional fue introducida por Joseph Fletcher. Él nació en 1905 y murió en 1991. Su trabajo originó el movimiento moderno de ética situacional. Desde entonces, casi todas las publicaciones sobre la ética situacional se han referido al modelo representado en los escritos de Fletcher. Él era un sacerdote o pastor episcopal, miembro del Consejo Educacional de Eutanasia y defensor de la organización Planificación Familiar. Él apoyaba tanto la eutanasia como el aborto. Ahora, ¿qué enseña la ética situacional? La ética situacional, de acuerdo con el modelo de Fletcher, establece que, ojo, la toma de decisiones debe depender de las circunstancias de una situación particular y no de leyes fijas. El único absoluto es el amor. Eso es lo que enseña la ética situacional. Que para tú tomar decisiones debería depender en dependencia de la situación que te rodee. No debe depender por leyes fijas. Dice Fletcher, existen circunstancias en la vida que se nos permite matar, cometer adulterio, siempre y cuando la situación así lo amerite o lo exija. El amor debe ser el motivo de cada decisión. Siempre que su intención sea el amor, el fin justifica los medios. La justicia no está en la letra de la ley, está en la distribución del amor. O sea, la verdadera justicia no está en la letra de la ley, sino en cómo tú distribuyes amor hacia los demás. Fíjense cómo se va calando el error con estos pensamientos basados en cosas buenas. Fletcher basó su modelo en una afirmación del Nuevo Testamento de la Biblia, la cual dice, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Los ejemplos que Fletcher usa son ejemplos extremos. Por ejemplo, él usa otra historia. Dice que llega un comerciante a un poblado y en una de las casas que toca la puerta entra, lo recibe un hombre y ahí empieza a mostrar las cosas que él está vendiendo. En la casa él se percata que el hombre tiene dos hijos. Tiene un varón, un muchachito joven, como de 20 años o de 22 años, y tiene una hija como de 20 años. Pero él notó que la muchacha era una muchacha introvertida, callada, tranquila, no hablaba con nadie, penosa, siempre estaba haciendo sus quehaceres. Y dice la historia que el hombre, yendo casa por casa en el poblado, se quedó un tiempo y empezó a hablar con la muchacha y un día la convidó y tuvo sexo con ella sin haberse casado. Pero resulta que a raíz o después que la muchacha tuvo sexo con este comerciante, ahora dejó de ser una muchacha introvertida, ahora fue una muchacha extrovertida, ahora hablaba, sonreía, contaba y hacía cosas, se desenvolvía de lo más bien, tanto dentro de la casa como afuera. Quiere decir que la muchacha tuvo un cambio y aparentemente o supuestamente un cambio positivo. En el final de la historia resulta que el hermano de la muchacha, el hijo de este hombre, descubre lo que el comerciante había hecho con su hermana. Así que discute con su padre y corre a la habitación y agarra la escopeta y la está preparando para cargarla y salir afuera y obviamente matar a este hombre. El padre detiene al hijo, en esta historia, detiene a su hijo y le dice, hijo, detente, déjame decirte algo y escúchame con atención. Y ahora yo les digo a ustedes, escuchen con atención lo que el padre le dice al hijo, que es el fundamento de Fletcher. Y es el fundamento, es el engaño principal de la ética situacional. Y el padre le dice, escuchen acá, hijo, estás tan lleno de lo que es correcto que no puedes distinguir lo que es bueno. Fletcher está hablando que hay algo correcto y el hijo está tan lleno de lo que es correcto que ahora no puede distinguir lo que es bueno. Y está presentando que lo bueno está por encima de lo que es correcto. ¿Será que lo bueno está por encima de lo que es correcto? ¿O será que lo correcto está por encima de lo que es bueno? Y hay personas que dicen, pero no es bueno lo correcto y no es correcto lo bueno. Oh, no. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes,
estoy muy estresado y el médico me ha dicho que vaya a pescar, que salga a pescar para que me relaje, para que pueda estar en armonía con la naturaleza y usar mi tiempo en meditación, estar ahí pescando tranquilo, no estar en el bullicio, en el alboroto. Mi pregunta ¿es bueno hacer eso? Oh, sí, sería bueno hacer eso. Mi pregunta es, hablando entre adventistas, ¿sería bueno practicarlo el sábado? O sea, ¿es lo bueno que sería eso? ¿Sería correcto meter eso bueno en el sábado? Obviamente no. Porque el mandamiento dice, no andando en tu propio camino, ni haciendo tu voluntad. Si el médico me dice, tienes que hacer, relacionarte más con tus amigos y hacer fiestas y salir, eso está bueno. Sí, estaría bueno. Pero es correcto practicarlo en este día y es un ejemplo que le pongo para que entendamos. Por eso es que a veces transgredimos la ley de Dios, inclusive transgredimos el sábado, creyendo que estamos haciendo algo bueno. Y me voy a salir un poco del tema de Fletcher para decirles algo ya que estoy tocando el tema del sábado. Conocí un hombre que me dijo, yo un sábado sí, un sábado no, le corto la grama a la vecina. Así que hablando con este hombre yo le pregunté, bueno, vamos a empezar una cosa. Número uno, ¿qué edad tiene tu vecina? Dice, mi vecina es una viuda de 92 años. Oh. Quiere decir que ayudar a la vecina a cortar la grama de su casa es algo bueno. Ella lo necesita. De lo contrario, creo que la maleza taparía su casa. Está bien. Ahora, la pregunta que le hice siguiente fue, ¿por qué no cortas la grama de lunes a viernes? Bueno, de lunes a viernes tengo que ir al trabajo, no puedo faltar al trabajo. Así que le dije, o sea, no puedes sacrificar un día de trabajo o algunas horas de trabajo para ayudar a la vecina. Está bien, eso se entiende. ¿Y por qué no puedes hacerlo un domingo? No, ya el domingo tengo compromisos para el domingo que hacer. Y le dije, obviamente no puedes sacrificar ninguno de esos compromisos para ayudar a la vecina. Sin embargo, el único día que Dios te dice que estés en comunión con Él, que es para Él, porque tú necesitas de Él, ¿lo vas a elegir para ayudar a la vecina? Y quiero que meditemos en esto. Mi tema hoy no es sobre el sábado, pero meditemos una cosa. Hay muchas cosas buenas que se hacen, pero no son correctas en el sábado. Y la ética situacional no solamente tiene que ver con mentiras, tiene que ver con todo lo que creemos que sea bueno, que podemos ponerlo por encima de lo que es correcto. Algunos dicen, el Señor se dedicaba a sanar en sábado. No. El Señor sanaba en los lugares donde Él estaba. Pero dice la Biblia que a la puesta de sol la gente se dedicaba a traer a los enfermos de todas partes. Y entonces sanaba. Pero Dios no dijo el sábado es para dedicarnos a sanar, el sábado es para dedicarlo al prójimo. No, al prójimo se puede ayudar si fuera necesario el sábado, claro que sí. Si hay una emergencia, claro que sí. Pero el sábado fue hecho porque tú y yo necesitamos estar en conexión con Dios. Y me voy a salir del asunto del sábado. Solamente lo dejé ahí, me imagino que en sus mentes quizás ustedes están formando sus propios criterios y demás. Pero mediten bien en el asunto de lo que es bueno y correcto con relación al sábado. Ahora, mientras que Fletcher mantiene que cualquier mandamiento puede ser quebrantado con una conciencia limpia si nuestra intención es el amor. O sea, mientras que Fletcher mantiene, voy a volver a leer, que cualquier mandamiento puede ser quebrantado con una conciencia limpia si nuestra intención es el amor. Pero la Biblia dice que el guardar los mandamientos de Dios es amar a Dios. Ahora vamos a ver el asunto de los mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quebrantar cualquier mandamiento sin importar nuestras intenciones es no amar a Dios. Por lo tanto, la lógica nos dice que el quebrantar un mandamiento no puede hacerse en amor. Frente a una situación como esta, y oigan bien, ¿qué debe preguntar un cristiano? El cristiano debería preguntar ¿cuál será el resultado? O debería preguntar ¿qué será lo correcto? Si vas a hacer algo en sábado, si vas a hacer algo en tu vida, si vas a casarte, si vas a lo que vayas a hacer, la pregunta es
¿debes pensar cuál será el resultado de lo que voy a hacer? O la pregunta es, ¿qué será lo correcto? Es muy distinto. Un cristiano no pregunta cuál será el resultado, sino qué es lo correcto. Ahora, ¿qué significa tener amor en la Biblia? Vamos a analizar un poco el asunto del amor, porque cuando usted escucha a este tipo de personas, y hay muchos cristianos que son sinceros, vuelvo y repito, no son cristianos que quieren engañar a nadie, son cristianos que lo creen. Creen que el amor tiene un concepto del amor muy distinto. Creen que el amar al prójimo puede conllevar hasta pisotear los mandamientos de Dios, porque Dios no se molesta porque un final se ganó un alma, es algo bueno. Y escuché a un pastor que tiene muchas historias, y él decía, estaba en un lugar y había una tribu, y la tribu, para escucharme, para que yo pudiera darle el mensaje, me dijo, tienes que comer conmigo, si no comes no te escucho. Y lo que había para comer era un lechón, un cerdo, un puerco, como se le llame, un chancho. Así que este pastor participó del alimento, presentando ese sacrificio como algo bueno, pues al final ellos conocieron de la palabra y ellos aceptaron la palabra y se convirtieron. Y la pregunta es, y déjenme decirles algo, cuando decimos, Señor, tuve que sacrificar tus mandamientos, tuve que pisotearlos para poder alcanzar a esta persona, lo que le estamos diciendo a Dios es, tu sistema no funciona, con la verdad no podemos lograr nada. Con tu ley tan estricta, de esta forma como la vemos, con esta ley no podemos alcanzar a nadie. Así que tenemos que echarla a un lado por un momento para poder alcanzar a alguien y luego si acaso la retomamos de nuevo. O la tenemos, la guardamos, de vez en cuando la guardamos y de vez en cuando no, porque de vez en cuando conviene guardarla y de vez en cuando no conviene guardarla. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, si no como ese día de esa comida, no hay otra forma que Dios pueda usar para poder alcanzar a esta persona. Así que el pastor se tuvo que sacrificar y participar de un alimento que él sabe que la Biblia condena para simplemente poder después compartir el mensaje y al final los resultados. Como decía la pregunta, ¿debemos pensar cuál será el resultado o debemos pensar qué es lo correcto? Los resultados fue que todos se bautizaron. Entonces a la forma de Dios no podemos ganar alma a veces. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, ¿qué significa tener amor en la Biblia? Vamos a analizarlo rapidito. Hay dos tipos de palabras para amor en la Biblia. Amor como principio. Una es la palabra jiva o jiva. La palabra connotación, o sea, la connotación de esta palabra hace hincapié en que el amor debe ser con mucha dedicación, sincero, sin hipocresía, sin interés propio, sin egoísmo, lleno de compasión y de misericordia. Jiva o jiva es la palabra que se usa en el mandamiento de amor hacia el prójimo o próximo, como por ejemplo Mateo 22:39. ¿Qué dice este texto? Dice, y el segundo es semejante. Cuando Cristo le presenta, hay dos mandamientos. Uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, dice, y el segundo semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo esa palabra, amarás, es la palabra jiva. Lo que está diciendo es amarás, o sea, te compadecerás, sentirás compasión, misericordia por tu prójimo. Eso es lo que está enseñando. Por ejemplo, siguiente, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Si tuvieres misericordia, compasión, benignidad, perdón, los unos por los otros. Eso es lo que está explicando. Ahora, la palabra en hebreo para amor que Dios usa para él, o la relación que el hombre debe tener hacia él, es ahava. En realidad significa obediencia. Amor por obediencia, o amor demostrado por la obediencia, o amor que refleja obediencia, obediencia. Y dice, y sigue diciendo, esta se usa y se explica en la Shema que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos de 4 al 5, y que ha sido la oración repetitiva de los hebreos y más tarde de los judíos por muchos tiempos. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora viene el versículo 5. Y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad? Amar. ¿Qué significa amar a Dios? Y obedecerás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. La ética situacional, aunque puede ser bien intencionada, está equivocada. Es mejor no transgredir la ley de Dios bajo ninguna circunstancia. Dios instituyó su ley con un propósito. Él no ha dado permiso a ningún hombre a transgredir su ley, ni aún para alcanzar un alma. Si usted sufre por mantener su ley en alto, regocíjese y alégrese, porque los profetas sufrieron antes que nosotros y grande es su recompensa en los cielos. Si usted puede evitarle el sufrimiento a una persona amada quebrantando la ley de Dios, no lo haga, ya que puede robarles la oportunidad de perseverar, preservar y recibir las bendiciones de Dios, sin contar que usted está quebrantando la ley de Dios, trayendo su disgusto sobre usted mismo. Quebrantar la eterna ley de Dios por una preocupación temporal es enfocarse en las cosas de este mundo e ignorar la eternidad. ¿Les vuelvo a leer ese pensamiento? Quebrantar la eterna ley de Dios por una preocupación temporal es enfocarse en las cosas de este mundo e ignorar la eternidad. Vamos a ver unos ejemplos de qué cosa es bueno y qué cosa es correcto. Vamos a ver ejemplos de cómo, lo que estábamos hablando anteriormente, a veces creemos, como le hablamos de este pastor, de esa experiencia que él contó, creemos que podemos pisotear la ley de Dios para lograr algo bueno. Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a leer Génesis 12, del 1 al 3. Es la historia de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahora le da la bendición. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y ahora viene una promesa de protección. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, sal de aquí, a donde te voy a mostrar, no tengas temor por el camino. Quien te bendiga lo voy a bendecir, y quien trate de hacerte mal es un asunto mío. ¿Había protección prometida para Abraham? ¿Debía Abraham de temer de algo? No. Sin embargo, y esto es parte de la ética situacional, Génesis 12, versículos del 11 al 20. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer, y será que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor a ti. O sea, Abraham le estaba diciendo, mira, esta situación está difícil. Los egipcios, para poderse casar contigo, me van a querer matar a mí. Y para que yo preserve mi vida, gracias a Dios, no, gracias a ti, di que eres mi hermana, para que así yo preserve la vida, por amor a ti. Y mi pregunta es, diciendo la verdad, ¿Dios no podría librar a Abraham de algún peligro? Y eso es lo que pasa con nosotros. Que creemos que si decimos la verdad en algunas circunstancias, la verdad aquí no va a funcionar. Al contrario, me va a meter en problemas. Pero la Biblia dice, y la verdad os hará libre. ¿Cómo me va a hacer libre si hay ciertas situaciones donde aparentemente me mete en problemas? Pero la ética situacional dice, por hacer algo bueno, se puede echar por tierra los mandamientos. En un final, no fue a mí a quien Dios bendijo, no soy yo un profeta de Dios, ¿querrá Dios el mal para mí? Bueno, ideemos un plan para yo librarme. Pero el plan inquiere de que echemos por tierra sus mandamientos y pongamos en práctica un plan humano. En este caso, mintamos.
Así que el patriarca recibió una amonestación de parte del faraón, de un rey impío. Dios le demostró la verdad a Faraón en un sueño. Y ahora está un gran profeta recibiendo una amonestación de parte de un rey impío. Es como que tú, que eres el único cristiano en tu barrio, en tu vecindario, un día recibas la amonestación de alguien que no es cristiano y te diga: ¿por qué mientes? ¿Por qué eres así si los cristianos deben ser honestos? Tenemos un problema grande. Y esto es algo para mí mismo. Génesis 26, del 1 al 11. No voy a leer los textos para no tomar tiempo, pero si ustedes leen Génesis 26, es la historia de Isaac. ¿Y qué sucede con la historia de Isaac? Bueno, antes de la historia de Isaac, en la historia de Isaac, Génesis 27, del 1 al 11, sí. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Versículo 2, estoy leyendo. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré. Ahora Dios le está dando la misma promesa que le había dado a Abraham, se la está dando a su hijo Isaac. Y le repite casi lo mismo. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y etcétera, etcétera. Resulta que se vio en una situación donde el rey, un rey pagano, se fija en la mujer de Isaac. ¿Y sabes qué pasa con la ética situacional? Se mete tanto en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en la lógica humana, y es fácil de que se grabe en nuestra mente. En este caso, el hijo se acordó de una situación similar que estuvo el papá. Y fíjense cómo es el asunto de la deshonestidad. Él no se acordó de que papá rectificó con aquel engaño y me equivoqué. Le pedí a Sara que hiciera algo que no era, le pedí que mintiera. Y al final Dios esclareció las cosas y salí libre gracias por su mano. Y al final, no, él se le olvidó todo eso. A él se le grabó que papá estuvo en una situación similar a la que estoy ahora y ya sé cuál fue la herramienta, cuál fue la técnica, cuál fue el plan que lo usó para librarse de ese peligro, porque Dios no me puede librar de este peligro. ¿Y pasó lo mismo? Sí. ¿Le digo a su esposa lo mismo que le dijo el padre a su mamá? Sí. Di que eres mi hermana para que yo preserve la vida. Dice: di que eres mi hermana, pues temió que fueran a matarle los hombres del lugar. Y el patriarca también recibe una amonestación de parte del rey Abimelech, un rey pagano. ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué has hecho esto? Por poco caigo en pecado por ti, decía el rey. Pero la ética situacional dice que puedes mentir en un momento determinado. De hecho, la historia que vimos del hombre, del comerciante que se acuesta con la muchacha y que el hermano quiere matarlo y el padre lo detiene, Fletcher le llama un santo adulterio. Acordándome ahora de la historia. Y aquí vemos en la Biblia cómo Abraham comete el mismo error, cómo Isaac comete el mismo error, porque se pasa de generación en generación. Es fácil contagiar a tus hijos con los malos hábitos o con ideas que supuestamente son buenas. Y esto es lo que enseña Fletcher. Fíjense, la historia de Génesis 25, del 21 al 26, dice que el nacimiento de Jacob y Esaú, dice que la mujer de Isaac estaba confundida, su barriga, sus hijos se movían ahí adentro y ella sentía dolores y malestares y sentía como una lucha, una guerra, una pelea ahí adentro, y le dijo a Dios: si esto es así, ¿para qué quiero la vida? Pero dice que consultó a Jehová. Y Jehová le dio a ella una profecía: el mayor servirá al menor. Eso se le quedó en la mente a ella. Y su hijo mayor nunca le interesó lo espiritual, pero el menor sí. Al mayor no le interesaba escuchar a mamá ni a papá, pero el menor sí.
Y llegó el momento donde Dios me dio una profecía, Dios me dio una promesa, pero no se ha cumplido. Y parece ser que no se puede cumplir. Como Abraham, Dios me prometió que me iba a librar, pero estoy en una situación que no veo la mano de Dios por aquí, ni veo cómo Dios me va a poder librar. Y mucho menos con la verdad. Así que idea el plan que ustedes conocen, hace que su hijo Jacob engañe a su padre Isaac y le dice, caiga tu pecado sobre mí. Consecuencias, nunca más pudo ver a su hijo, ni su hijo pudo ver a su madre. Pero esto es parte de lo que enseña la ética situacional. Y dice Patriarcas y Profetas, página 79, para no dejar esta historia abierta, porque la gente dice, bueno, si ella no hubiera hecho esto, ¿cómo hubiera alcanzado Jacob la bendición? Dice, si Jacob hubiera dejado las cosas en las manos de Dios, Dios hubiera hecho las cosas a su modo, sin consecuencias tan terribles. Y muchas veces nos pasan consecuencias en nuestras vidas tan terribles porque creemos que Dios no puede hacer nada, no esperamos en Él y creemos que tenemos que idear planes humanos y entonces después nos hacemos preguntas. Pero si yo lo que quería lograr un bien, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Recuerden, la situación no dicta lo que es correcto hacer. Es la ley lo que dicta lo que es correcto hacer. No es la situación la que te dice a ti qué es lo correcto hacer o cómo debes proyectarte o cómo debes andar. Es la ley de Dios quien dicta eso. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 15. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 15. Vamos a ver una historia. Hay tantas historias en la Biblia que pudiéramos usar para demostrar el error y las consecuencias de la ética situacional. Vamos a usar esta. En Primera de Samuel dice versículo 1, vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Vamos a hablar sobre el contexto de esta historia. ¿Qué estaba pasando? Saúl quiere matar a David. David salió huyendo de la presencia de Saúl. Los soldados de Saúl estaban buscando a David para matarlo. Y ahora David necesita dos cosas. Armas y alimentos. Y víveres para poder seguir huyendo. Así que ahora se acerca, va al templo, fue a la ciudad de Nob a ver al sacerdote Ahimelech. Y dice que Ahimelech se sorprendió del encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Qué pasa que vienes solo? ¿En qué andas? ¿Qué te trae por acá? Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Mintió David? ¿Le había enviado el rey por un asunto secreto? Pero creemos que si no invento esta historia, no habrá forma de pedirle a este sacerdote que me dé comida. No sé si ustedes se dan cuenta del asunto, de la ética situacional, cómo sus enseñanzas están metidas allí. Y el diablo desde siempre, esto no es algo nuevo. Fletcher presentaba una teoría nueva, pero esto es algo que está en la Biblia hace tiempo. Así que David lanza su primera mentira. Y el problema de la mentira es que una te lleva a otra y otra a otra, porque tienes que construir una historia y tienes que construir un cuadro, un panorama que conlleva muchas mentiritas. Ahora pues, ¿qué tienes a mano?, preguntó David. Dame 5 panes o lo que tengas. Así que primero le dice que el rey le encomendó un asunto y le dijo, nadie sepa cosa alguna, es un asunto secreto, esto es un asunto de Estado. Como dirían aquí los militares, es un asunto clasificado. Y ahora le dice, tienes que darme que sean 5 panes. Ese era más o menos el cálculo que él tenía para poder huir al desierto. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado
pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Así que no tengo pan común, lo que tengo es pan sagrado. El pan sagrado era que cada sábado, cuando venía el nuevo sacerdote que tenía que ministrar en el templo, quitaba una pila de pan de 6 panes. La primera pila la quitaba, siempre quedaba una, como señal de que el pan nunca escaseó, o sea, nunca faltó. Quitaba la primera, el pan de la semana pasada, del sábado pasado, y ponía una pila nueva, el pan fresco de hoy. Y quitaba la otra pila, la ponía a un lado y ponía el pan fresco. Y ese pan, que era santo, ese era el único pan que contaba el sacerdote. Y ahora le está diciendo a esos criados tuyos que dejaste por ahí, según tú, dice él, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Porque había una ley para poder participar de estos panes. Por lo menos de mujeres tienen que haberse guardado. Y hace falta otra mentirita más para poder lograr los panes. Oh, sí. Versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Dice versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la propiciación o de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y el versículo 7 presenta el gran problema. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Doeg Edomita, principal de los pastores de Saúl, estaba allí en el templo y estaba participando y viendo las mentiras de David y viendo lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Y este hombre va a participar también de mentiras. Y vamos a ver por qué. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni más armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. La orden fue tan rápida que el rey me dijo: sal ya y olvídate de tus armas. Y ahora está buscando una espada. Versículo 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat de Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Así que otra mentirita más. El asunto del rey era tan apremiante que salí sin espada. Se me olvidó la espada. Dame una espada. Y de ahí David se fue en presencia al rey de Aquis, el rey de Gad. Y ustedes recuerdan cuando los soldados lo encuentran y lo reconocen, le dicen: ¿no era este que cantaba Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Y cuando David se descubrió en ese cuadro frente al rey, se empezó a babear y empezó a escribir en las paredes. Sigan leyendo la historia y se van a dar cuenta. Dice: cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y así fue como el rey dijo: usted no ve que está loco, déjelo. ¿Cómo me libro de estos filisteos? ¿Con la verdad? No. Tengo que hacerme loco, tengo que idear un plan para lograr algo bueno, salvar mi vida. No sé si se dan cuenta cómo la ética situacional, el engaño del Satanás lo que enseña. Hay que hacer algo, aunque tengo que transgredir, tengo que mentir, tengo que hacer algo malo, pero es para lograr algo bueno. Como le preguntaron al hombre, el loco le pregunta al hombre que estaba en el pasillo del médico, cuando le dice el loco: dime por dónde se fue. ¿Qué le contestaría el hombre? Ahora, 1 Samuel 22, versículos del 9 al 23. Vamos a ver qué pasa con esta historia, porque David se va de allí y Doeg Edomita se va también. Ahora, ¿quién era Doeg Edomita? No hace falta, no es muy difícil encontrar quién era él. Dice Génesis 36:1:
Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, consecuencia del engaño de Jacob. Doeg edomita era un descendiente de Esaú. Y te hago la pregunta, ¿perdonó Esaú a su hermano Jacob? Sí, sí lo perdonó. Ahora, ¿su generación perdonó a Jacob lo que hizo? No. ¿Tiene consecuencia la mentira? ¿Tiene consecuencia el engaño? ¿Tiene consecuencia el hacer las cosas al revés como Dios manda? Sí. ¿Saben cuánto tiempo había pasado desde la mentira de Jacob hasta el momento ahora con Doeg edomita? ¿Sabes desde cuánto descendía Doeg de Esaú? 1245 años aproximadamente. Y todavía estamos arrastrando la mentira de Jacob hasta los días de David. Sí. Y vamos a leer lo que pasó. Entonces, versículo 9 de 1 de Samuel, capítulo 22. Entonces Doeg idumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo, aquí viene el asunto ahora Doeg va a contar a Saúl lo que él vio en el templo. Vamos a ver si va a decir verdad Doeg. Vamos a ver. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Hasta ahí, ¿verdad? Él vio que David llegó, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisión y también le dio la espada de Goliat de Filisteo. O sea, Ahimelech, el sumo sacerdote, había consultado a Jehová por David y le había dado provisiones y armas. Y la espada de David, no fue así exactamente. Hay un poco de mentira. ¿Por qué? Porque todos estos descendientes de Jacob no me agradan. Por una mentira. Por una mentira que mi ancestro Esaú perdonó, pero yo no. ¿Tiene consecuencia la mentira? ¿Tiene consecuencia el actuar mal? Sí. ¿A corto plazo o a largo plazo? En los dos. Y ahora él estaba diciendo, yo vi a Ahimelech que consultó a Jehová por David y le dio provisiones y todo. Esto es lo que le estaba contando a Esaú. Versículo 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Y Saúl le estaba reclamando a Ahimelech, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué consultaste a Dios? Ya había dado Saúl por seguro lo que le había contado su siervo Doeg edomita, ya lo dio por seguro. No le estaba preguntando a Ahimelech, cuéntame tu versión, ya le estaba diciendo por qué lo hiciste. Y vamos a ver las consecuencias de este asunto, hasta dónde llegan, hermanos. Versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno además del rey, y que va por mandato tuyo, y es ilustre en tu casa? Y dice el versículo 15, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí, no impute el rey cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni chica. Quizás si alguien hubiera estado en lugar de Ahimelech, hubiera inventado, déjame ver qué mentira puedo salir yo aquí para yo decir que, para poder meter a Doeg en problemas, porque Doeg está mintiendo. Así que voy a decir alguna mentira para ver si lo enredo a él en la mentira y que sea él el que sea condenado. Este prefirió decir la verdad. Pero las consecuencias de lo que les va a pasar a él y a su casa tiene que ver con Doeg y tiene que ver con David. Y sigue diciendo, versículo 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Versículo 17,
Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: cercad y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos es con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volviéndose Doeg, que lo hizo con mucho gusto, y volviéndose Doeg idumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían éfod de lino. Mató 85 sacerdotes, entre ellos el sumo sacerdote Ahimelech. Toda una ciudad levita. Y sigue diciendo el versículo 19: y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños y a niñas de pecho, bueyes, asnos y ovejas, a todos los hirió a filo de espada. Mas uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Una matanza terrible, porque a niños, a infantes, a todos mataron. No dejaron ni a los bueyes, no dejaron ni a uno vivo, por las mentiritas o las mentiritas de David, por la gran mentira de Doeg idumeo. Y David le dijo: he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Versículo 23, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estará seguro. Él había dicho anteriormente, versículo 22, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el idumeo, de seguro se lo haría saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Y déjeme decirle, en la actitud de David hay tantas cosas que pudiéramos reprochar. Había egoísmo, porque a él lo que le interesó fue resolver su problema. Él vio a Doeg y dijo: el venir yo aquí y el lograr los panes de parte del sumo sacerdote y el lograr que me dé la espada, voy a meter en problemas al sumo sacerdote. Pero en ese momento no le interesó, porque le interesó más su bienestar. Pero lo principal de esto, la raíz más profunda de esto, es que no confió en Dios. Y nosotros tampoco lo hacemos muchas veces, porque creemos que viniendo con la verdad ante el sumo sacerdote no vamos a lograr los resultados que logramos si decimos una mentirita piadosa. Y que a veces creemos que la mentirita piadosa, que al final no mató a nadie, no, o sea, esta mentira no va a herir al sumo sacerdote, esta mentira no lo va a meter en problemas, creemos que no va a tener tampoco consecuencias grandes. Y este es el engaño que Satanás introduce en nuestros pensamientos a la hora de leer las Escrituras y analizarlas, mejor dicho, a la hora de ponerla en práctica. Conocemos los 10 mandamientos, pero hay momentos en que, el pastor que les conté tenía que alcanzar estas almas. A veces decimos: me voy a poner a mecaniquear con mi vecino el sábado para poderme amistar con él, para lograr una amistad, un resultado, para poder luego invitarlo a la iglesia. Y hay hermanos que presentan esa historia. Un día lo conocí, él estaba en problemas, un sábado yo lo ayudé y estábamos allí, compartimos juntos, y esa amistad dio fruto. Y un día le dije: ¿por qué no vas a mi iglesia? Y el hombre vino, y gracias a eso el hombre se bautizó. Y sí, es algo bueno. Se alcanzó un alma, se convirtió el hombre, se bautizó el hombre. Mi pregunta es: ¿pero a costa de transgredir un mandamiento? Entonces no existe otra forma para Dios de lograr, de haber podido ganar esa alma, si no fuera por la transgresión del mandamiento.
Ese es el punto. Y yo menciono sábado porque es lo que más estamos incurriendo, porque es lo más importante para este tiempo, porque va a ser lo más importante para el tiempo del fin, porque es lo primero que el diablo nos está haciendo a nosotros ceder en nuestra vida espiritual. Esto es una batalla espiritual, donde el diablo te dice, el sábado no seas tan extremista, Dios es amor, y él lo que quiere al final es alcanzar a aquellos. Y por eso menciono mucho el sábado. Porque el diablo sabe que si transgredes en uno, poco a poco irás transgrediendo en el resto. Y llegará un día donde este libro dirás, está lleno de leyes y de cosas absurdas y de cosas estrictas, esto no sirve para la humanidad. Según el Papa declaró hace 2 años atrás, o 1 año atrás, no recuerdo bien ahora, que había que hacer una Biblia nueva para alcanzar a los jóvenes, pues esta Biblia no era suficiente para alcanzar a los jóvenes. No sé si ustedes se dan cuenta cómo empieza la trayectoria. Miento en una cosa para lograr algo bueno, pero al final termino desechándolo todo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Espero que meditemos en este asunto. Espero que le pidamos a Dios valentía para poder decir, desde ahora me voy a regir por la verdad, a pesar de las consecuencias que me traiga regirme por la verdad. A pesar de las consecuencias que me acarree decir la verdad, me voy a regir por la verdad. Yo quiero ser parte de los 144,000. Quiero que ese versículo sea una realidad en mi vida. Que Dios pueda decir de mí, en su boca no ha fallado mentira, pues es sin mancha delante de Dios. Necesitamos aprender a vivir una vida consagrada, una vida sin mancha. Y según el estudio de hoy, una vida donde nuestra boca no sea hallada la mentira. Donde nadie puede decir, tú eres hijo del diablo, pues es el padre de mentira. No, yo no. Que Dios nos ayude a meditar en su palabra, que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra y que su espíritu nos ayude a poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Termino con la cita con la que comencé al principio. Está en Review and Herald, diciembre 4, año 1900. Dice, son aquellos que escogen pecar quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y la vida. Que ese seamos tú y yo, que esto pueda ser una verdad, una realidad en nuestras vidas, que Dios nos guarde y nos ayude, que pasemos un sábado agradable en presencia de Jehová nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar allí donde estás. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu ley, porque es una ley de amor. Es una ley que nos protege. No es una ley que me impide ni me estorba. Es una ley que me abre camino. Es una ley que me hace libre. Permite, Padre, que siempre podamos regirnos por esta ley. Y que el actuar mal, que el pecar, que el mentir, no sea una realidad de nuestras vidas. Que esto desaparezca de nuestros corazones. Ayúdanos para siempre decir la verdad. Ayúdanos para siempre estar del lado de la verdad, porque la verdad es tu Hijo Jesucristo. Permite que en este día podamos abrir nuestro corazón y comenzar un día nuevo. Comenzar siendo una nueva criatura, comenzar con el propósito y el compromiso de que afianzados y agarrados de Cristo podamos vivir una nueva vida donde el error, la mentira no sea hallado en nuestros labios. Que seamos vistos sin mancha, que seamos presentados sin manchas por tu Hijo Jesucristo delante de tu trono. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Feliz sábado.